En esta presentación revisaremos la unidad de concentración molaridad. Recuerden, ustedes vieron en quinto año que la concentración nos indica la cantidad de soluto presente en una determinada cantidad de disolución y existen diferentes tipos de unidades que de manera general las hablaremos aquí y de manera particular la molaridad. La aplicación de la concentración de las disoluciones es muy importante y variada. Por ejemplo, se utilizan en la preparación de medicamentos, de disoluciones para análisis químicos y clínicos, en la elaboración de sueros para humanos y de uso veterinario, para la elaboración de vacunas, de pigmentos y colorantes, de bebidas hidratantes, energizantes, de alimentos procesados, de artículos de limpieza y un sinfín de otros productos que usamos de manera cotidiana. En química utilizamos términos y unidades para expresar la concentración de una disolución y las clasificamos en dos grupos, las cualitativas y las cuantitativas. En el caso de las cualitativas, no se nos indica la cantidad exacta de soluto que hay en la disolución. Se puede apreciar generalmente si el soluto es colorido por la tonalidad que presenta esa disolución. Hablamos de una disolución diluida cuando la cantidad de soluto es muy pequeña con respecto al volumen de la disolución. Por ejemplo, si ustedes ponen una cucharadita de azúcar en un litro de agua, la proporción es muy pequeña del azúcar con respecto al volumen de agua. En el caso de la disolución concentrada, aquí ya va a haber mayor cantidad de soluto y esta cantidad de soluto iguala a su producto de solubilidad. En el caso de las disoluciones saturadas, es cuando se alcanza esa máxima cantidad de soluto que puede disolver un volumen de disolvente. En algunas ocasiones podemos calentar el agua o el disolvente que se esté utilizando y de esa manera aumentamos la cantidad de soluto que podamos agregar y estaremos hablando de disoluciones sobresaturadas. Ejemplos de unidades cuantitativas de concentración tenemos al porciento, a la molaridad o molar, a la normalidad o normal. Vamos a recordar rápidamente lo que son las disoluciones porcentuales que se vieron en quinto año y se explicarán con detenimiento y con mayor detalle la molaridad y la normalidad. Recuerden que las disoluciones porcentuales lo que nos están indicando es la cantidad de soluto en gramos o en mililitros que se encuentran en 100 gramos o 100 mililitros de disolución y que tenemos tres tipos de disoluciones porcentuales. El porciento en masa, en volumen y masa-volumen. La fórmula para poder determinar la concentración porcentual en masa, lo que nos está relacionando es la masa del soluto entre la masa de la disolución multiplicado por 100. En el caso del porciento en volumen, tendremos volumen de soluto entre volumen de disolución multiplicado por 100. Y en porcentaje masa-volumen, tendremos la masa del soluto entre el volumen de la disolución por 100. Hay que recordar que la disolución siempre es igual a soluto más disolvente, que puede estar expresado en gramos o en mililitros. En el caso de las disoluciones acuosas, como el disolvente es el agua, y se considera que la densidad del agua es de 1 gramo sobre mililitro a una temperatura de 25 grados, podemos considerar que el mismo valor que nos estén dando en gramos puede ser la misma que en mililitros. Tienen que escribir de manera correcta los factores de conversión de la concentración porcentual porque es un dato que se va a retomar en los cálculos de molaridad y de normalidad. Lo primero que tienen que saber es establecer el significado que les da el valor de esa concentración porcentual aplicando únicamente el concepto de lo que es una disolución porcentual. Por ejemplo, aquí en esta tabla nos dan tres disoluciones. En la primera tenemos cloruro de potasio al 10% masa a masa. ¿Qué significa? Que tenemos 10 gramos de cloruro de potasio, que es el soluto, en 100 gramos de disolución. En la segunda es glucosa al 5% masa volumen, significa que tenemos 5 gramos de glucosa en 100 mililitros de disolución. Y en la última es etanol al 12% en volumen, significa que hay 12 mililitros de etanol
en 100 mililitros de disolución. Ahora vamos a trasladar estos valores de concentración porcentual a un factor de conversión, escribirla en forma de relación o de fracción. En el primer caso tendríamos 10 gramos de cloruro de potasio entre 100 gramos de disolución. El segundo factor sería su inverso, 100 gramos de disolución entre 10 gramos de cloruro de potasio. Para la segunda disolución tendríamos 5 gramos de glucosa entre 100 mililitros de disolución y el segundo sería el inverso, 100 mililitros de disolución entre 5 gramos de glucosa. Y para el tercer ejemplo tendríamos 12 mililitros de etanol entre 100 mililitros de disolución y el otro sería 100 mililitros de disolución entre 12 mililitros de etanol. Recuerden que cuando tengan siempre un valor que tenga una unidad, el número pertenece a la cantidad del soluto y siempre va a estar en el numerador. Si no tenemos otro dato, significa que el otro valor va a ser el número 1. Por ejemplo, si me dan 2 gramos sobre mililitro, mi primer factor sería 2 gramos, vamos a suponer que es cloruro de sodio, 2 gramos de cloruro de sodio entre 1 mililitro. Y el segundo factor sería 1 mililitro entre 2 gramos de cloruro de sodio. Si el valor no tiene unidad, también tiene factores de conversión. Por ejemplo, si fuera el número 25, el primer factor sería 25 sobre 1 y el segundo factor sería 1 sobre 25. Recuerden que cualquier número entero está dividido entre 1. Ya se había mencionado que una de las aplicaciones de la concentración es en la elaboración o fabricación de los sueros. Los sueros son sumamente importantes porque nos pueden proporcionar aquellos electrolitos que por alguna causa fisiológica o patológica hayamos perdido. En la tabla siguiente les muestro una serie de ejemplos de diferentes sueros que nos dan la concentración de la sustancia que contiene. También nos muestra la cantidad de electrolitos que nos va a proporcionar y cuándo es que se utilizan estos sueros. Esto nada más es una cuestión cultural para que sepan por qué es importante conocer la concentración, sobre todo los que vamos a estudiar alguna carrera del área química, biológica y de la salud. Vamos a explicar una de las unidades cuantitativas que es la molaridad. La molaridad nos indica el número de moles de soluto en una determinada cantidad de disolución. Esta disolución siempre debe estar expresada en litros, por lo tanto las unidades de la molaridad serán mol sobre litro y se pueden sintetizar con la letra M mayúscula. Veamos el ejemplo. Nos dice, ¿cuál es la molaridad de una disolución que se ha preparado disolviendo 60 gramos de hidróxido de sodio en 250 mililitros de disolución? Lo primero que tenemos que hacer es establecer cuáles son los datos de este problema. Nuestra incógnita es la molaridad, por lo tanto, al final mi resultado me debe de quedar el moles sobre litro. También me dan cantidad de soluto, en este caso 60 gramos de hidróxido de sodio. Me dan volumen de la disolución, que son 250 mililitros. Recuerden que siempre en este tipo de problemas debe estar expresado en litros, por lo tanto serán 0.250 litros. Un dato adicional que se requiere es la masa molar y nunca me la van a dar en el problema. Me darán los datos tal vez de sus masas atómicas, pero no me dan el valor total de esa masa molar del soluto. En este caso, la masa del hidróxido de sodio sería la masa atómica del sodio más la masa atómica del oxígeno más la masa atómica del hidrógeno, que va a ser igual a 23 más 16 más 1, que nos da 40 gramos sobre mol. Recuerden que las unidades de la masa molar siempre son gramos sobre mol. El segundo paso es escribir los datos en forma de factor de conversión.
En el primero teníamos cantidad de soluto, que eran de 60 gramos. Es un solo valor, no tiene una segunda unidad, por lo tanto es un número que está dividido entre 1. Por lo tanto, sus factores serían 60 gramos de hidróxido de sodio entre 1 y 1 entre 60 gramos. En el caso del volumen, tendríamos 0.250 litros entre 1 y 1 entre 0.250 litros. Y el de la masa molar, 40 gramos de hidróxido entre un mol de hidróxido y el otro sería un mol de hidróxido entre 40 gramos. Porque un mol, recuerden, las unidades de la masa molar fueron 40 gramos sobre mol. El 40 es de la primera unidad, o sea, los gramos. Abajo solamente tenemos mol y el valor de ese mol siempre va a ser 1, porque recuerden que todos los números están divididos entre 1. El tercer paso es ordenar los factores para multiplicarlos y cuando hagamos esa multiplicación y el análisis de unidades nos den las que estamos buscando. En este caso lo que estamos buscando son mol sobre litro de hidróxido de sodio. Observamos nuestros factores de conversión y el factor donde yo tengo mol en la parte del numerador es este segundo, un mol de hidróxido sobre 40 gramos de hidróxido. Entonces, ese va a ser mi primer factor. Mi segundo factor va a ser aquel que me permita cancelar una de las unidades de este primer factor. En este caso, lo que yo quiero cancelar son los gramos. Nos vamos a nuestros factores en donde tenemos gramos, en cantidad de soluto. Si tengo gramos que están dividiendo, para que lo pueda cancelar, debo de tenerlo con la operación contraria. Por lo tanto, en este caso, este primer factor es el que me va a permitir cancelar estas unidades de gramos. Entonces vamos a multiplicar por 60 gramos de hidróxido entre 1. Ya tenemos nuestra primera unidad que fueron los moles. Ahora nos hace falta los litros. Nos vamos a nuestros factores de conversión del volumen y observo que en mi segundo factor es donde tengo los litros en la parte de abajo, en la parte del denominador, y entonces ese va a ser mi siguiente factor que voy a utilizar. Cuando hacemos el análisis de unidades, gramos de hidróxido que multiplican con gramos de hidróxido que dividen, los podemos cancelar y observen las unidades que nos quedaron fueron mol sobre litro, que es lo que estamos buscando. Entonces hacemos nuestra operación aritmética, 1 por 60 por 1 entre 40 por 1 por 0.25 y nos da un resultado de 6 mol sobre litro o 6 m. Entonces observen que en la resolución de molaridad lo único que se hace es multiplicar los factores escritos de tal manera que nos permita cancelar las unidades y al final nos queden las unidades que estamos buscando. En este ejemplo, la unidad que estábamos buscando fueron mol sobre litro y al escribir de esta manera estos tres factores nos permitió llegar a esa unidad. Este proceso es para los solutos que son sólidos que se consideran que tienen una pureza del 99.9%. En el siguiente ejemplo vamos a ver ahora solutos que tienen una pureza diferente, menor al 100%. En este ejemplo vamos a hacer la molaridad de solutos con una pureza menor, por lo tanto necesitamos dos datos adicionales, que es la densidad y la pureza. El problema dice cuál es la molaridad de 250 mililitros de una disolución que se preparó con 20 mililitros de ácido clorhídrico al 37% en masa con densidad de 1.17 gramos sobre mililitro. Lo primero que tienen que hacer es comprender qué es lo que les está diciendo el enunciado para que puedan identificar de manera correcta cada uno de los datos, que es el primer paso. ¿Qué es lo que buscamos? La molaridad. Por lo tanto, yo debo de tener al final mol sobre litro. Me están dando dos datos de volumen, pero hay que fijarnos bien qué es lo que dice.
me dice 250 mililitros de disolución y me dice 20 mililitros de ácido clorhídrico. Por lo tanto, nuestro soluto será el ácido clorhídrico y la disolución serían los 250 mililitros y el soluto serían los 20 mililitros. Estos datos siempre los escriben de manera incorrecta, por eso es importante la lectura a conciencia del enunciado que me están estableciendo o que me están diciendo. ¿Qué otro dato me están dando? Me están dando que es una disolución al 37% masa-masa. Recuerden, vimos un ejemplo de qué es lo que significa esa concentración porcentual. Es una relación masa-masa, por lo tanto me está diciendo que tengo 37 gramos de ácido clorhídrico en 100 gramos de disolución de ese ácido clorhídrico. Otro dato que también me dicen en el problema es la densidad. La densidad es de esta disolución al 37%. Por lo tanto, los gramos y los mililitros también son de disolución. Necesitamos un dato adicional que nunca nos dan, que es, recuerden, la masa molar del soluto. En este caso, sería la masa atómica del hidrógeno más la masa atómica del cloro, que sería 1 más 35 igual a 36 gramos sobre mol. El siguiente paso es escribir los datos como factores de conversión. Para el caso de el soluto tendríamos 20 mililitros de disolución de ácido clorhídrico entre 1 y 1 entre 20 mililitros de disolución de ácido clorhídrico. Para el volumen sería 0.250 litros entre 1 y 1 entre 0.250 litros. Para la masa molar, 36 gramos de ácido clorhídrico entre 1 mol de ácido clorhídrico y 1 mol de ácido entre 36 gramos del ácido clorhídrico. Para la densidad, 1.17 gramos de disolución del ácido entre 1 mililitro de la disolución del ácido y el otro sería 1 mililitro de la disolución del ácido entre 1.17 gramos de la disolución del ácido clorhídrico. Y finalmente, la pureza o la concentración porcentual en masa, que sería 37 gramos del ácido entre 100 gramos de disolución del ácido clorhídrico y el segundo 100 gramos de disolución del ácido entre 37 gramos de ácido clorhídrico. La escritura de los factores de conversión con la práctica ya no es necesario que los escribas. Si ustedes aprendieron bien en física el uso de los factores de conversión, ya no es necesario que escriban todos los factores de conversión de cada uno de los datos. Directamente de su listado de datos lo pueden trasladar a su operación matemática. Vamos a escribirla. Lo que estamos buscando son mol sobre litro. Vamos a nuestros datos o nuestros factores de conversión. En donde yo tengo mol en la parte del numerador, es en mi segundo factor, sería el primer dato que voy a utilizar, 1 mol del ácido entre 36 gramos de ácido clorhídrico. Lo que tengo que cancelar son los gramos de ácido clorhídrico. En donde tengo gramos de ácido clorhídrico es en la pureza o en la concentración porcentual. Entonces, ese será mi segundo factor multiplicado por 36 gramos de ácido entre 100 gramos de disolución del ácido y me permite cancelar los gramos de ácido clorhídrico. Ahora lo que yo debo de eliminar son los gramos de disolución de ácido y donde tengo gramos de disolución en la parte del numerador, o sea, su operación contraria, es en el primer factor de la densidad. Entonces multiplicamos por 1.17 gramos de disolución del ácido clorhídrico entre 1 mililitro de disolución del ácido, nos permite cancelar esos gramos de disolución. Ahora tengo que cancelar los mililitros de disolución. En los datos que yo tengo, donde están los mililitros de disolución, en la parte de arriba que me va a permitir cancelar esa unidad, es en la cantidad de soluto, entonces tendría
20 mililitros de la disolución del ácido entre 1, cancelamos unidades. Vean, ya no tengo unidades más que cancelar y me quedan las que estoy buscando. Una de las que estoy buscando, que es mol. Me hace faltan los litros y el factor que me va a permitir escribir de manera correcta esa unidad es mi segundo factor del volumen de la disolución a preparar, que será 1 entre 0.250 litros. Al hacer la multiplicación, ¿qué tendríamos? Sería 1 por 37 por 1.17 por 20 por 1 dividido entre 36 por 100 por 1 por 1 por 0.250 y mi resultado será 0.962 mol sobre litro o 0.962 molar. Entonces, observen que el procedimiento con el uso de factores de conversión, lo único que hacemos es multiplicar todos nuestros datos expresados en factores de conversión escritos de tal manera que nos permitan cancelar las unidades y se obtengan la de la incógnita que estamos buscando. En este caso fueron mol sobre litro y fue lo que obtuvimos. Entonces, con este procedimiento podemos calcular la concentración, la cantidad de soluto o el volumen de la disolución a preparar. El procedimiento será exactamente el mismo. La manera en que se van a escribir los factores cambiarán dependiendo de la unidad que estamos buscando.